Algo que me llama muchísimo la atención y quiero detenerme acá es en el tema de los baños. Tal como lo están viendo, es un baño unisex. Cualquiera puede entrar, hombre y mujer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está buena la idea o se presta para otra cosa? Queridos amigos, ¿cómo están? Las aventuras bajo cero continúan acá en Montreal y los quiero saludar. Este video lo quiero comenzar acá en el hotel donde me estoy hospedando. Y quiero comenzar acá justamente porque esta sociedad se ha tenido que acostumbrar a vivir temperaturas bajo cero y por supuesto a desarrollar una vida común y corriente. La vida no se puede detener por eso. Hay que ir al banco, hay que ir al cine, hay que hacer compras y les voy a mostrar en este recorrido los lugares más impresionantes de Montreal, donde la gente inclusive ha tenido que construir bajo tierra para que puedan tener una vida normal y que estas bajas temperaturas no sean un problema. Yo soy Oscar Alejandro y si no te has suscrito a este canal, velo haciendo desde ya en el botón rojo, ve activando la campanita para que YouTube no te deje de notificar cada vez que haya un nuevo video y por supuesto sígueme en Instagram, yo soy @OscarAlejandro para que ahí nos enteremos en directo de todas las historias que siempre subo. Bueno, pues dicho esto, Montreal, Canadá. Aquí estamos tú y yo y mi ejército de aventureros para descubrirte cómo tienes una vida genial. Bueno, así es, mis queridos aventureros, pero antes de comenzar este recorrido por Montreal, yo quiero dar las gracias a Letyshops, quienes son los patrocinantes de este video. Y es que quiero contarles que comprar a través de Letyshops no solamente nos permite ahorrar, sino también ganar mucho dinero. Y ustedes estarán preguntando, Oscar, ¿cómo es esto posible? Es muy sencillo. Letyshops funciona como un puente entre nosotros los usuarios y más de 2.300 tiendas online. Letyshops recibe una comisión de referido y a su vez por afiliarnos comparten un porcentaje con nosotros los clientes. Simplemente tenemos que abrirnos un usuario y luego hacer la compra usando el vínculo que se encuentra en la página. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una reservación de hotel, pudiéramos hacerlo a través de Booking.com y por eso recibiríamos el 3% de cashback de lo que cueste nuestra compra. Como lo ven, Letyshops nos lleva al sitio oficial de esa página web, hacemos nuestra reservación como siempre y luego podemos comprobar a través de nuestro usuario el dinero de vuelta que nos corresponde por haber utilizado a Letyshops como referencia. Por ejemplo, ahí ya ven que ya yo tengo $3.49 en mi cuenta por haber utilizado el servicio. Luego lo que has ahorrado simplemente lo puedes depositar en tu cuenta a través de PayPal. Y bueno, por supuesto la idea es que mientras más ustedes compren a través de Letyshops.com, más dinero de vuelta pueden obtener. Sin duda alguna, esta es una excelente recomendación que yo se las hago a todos ustedes, no solamente para que ahorren mucho dinerito, sino para que también tengan dinero de vuelta. Juan y yo en este momento estamos haciendo uno de los paseos más emblemáticos cuando uno viene a Montreal, que es subir el Mont Royal, ¿correcto? Subirlo a pie sin ayudas ni de autobuses ni de carro. El Mont Royal es esta montaña, este cerro que se encuentra justo detrás de la ciudad o en el medio de la ciudad. Lo que sí es cierto es que para hacerlo hay que tener bastante pulmón, ¿no? Esto, si uno es fumador, no pudiera. Tiene que entrenarse unos días antes, ¿no? Porque afortunadamente no lo soy, ¿tú lo eres? yo tampoco. Así que creo que sí vamos a poder llegar a la cima. Vamos, llegamos, no sé cómo vamos a llegar, pero de que llegamos, llegamos. Sí, llegamos así sea gateando, pero llegamos. ¿Cómo va eso? Con pausas, ¿no? Poco a poco. Lento pero seguro. Hey, estoy seguro que todas esas escaleras que acabamos de subir valen la pena, sobre todo cuando tenemos esta vista del Mont Royal, ¿correcto, querido Juan? El Mont Royal. El Monte Real. Yo lo que sí siento es que en este momento las palabras sobran. Es un lugar espectacular para tomarse una linda foto, para subirla a Instagram, para colocarla en el portarretrato de su casa. Mandársela a la abuela allá en Colombia, en Venezuela. Y sencillamente disfrutar, como por ejemplo en este momento. Ahora, ¿qué hay en la cima del Mont Royal? Bueno, precisamente este mirador para que no solamente ustedes puedan tener la oportunidad de tomarse la foto allí, sin embargo también hay esta plaza donde ustedes pueden sencillamente compartir, charlar un rato, apreciar la vista. Es un lugar impresionante, sencillamente se queda sin palabras cualquier cosa que yo pueda decir, esta sensación de libertad, de triunfo y de disfrutar lo bonito de la vida.
Bueno, y ahora sí, he llegado al lugar que más he querido conocer de todo Montreal y es la ciudad subterránea. Esta metrópolis es conocida a lo largo del mundo por tener la mayor cantidad de pisos bajo tierra construidos, de centros comerciales, de farmacias, de supermercados, de restaurantes, de tiendas, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y eso está exactamente debajo de nosotros en este instante. Así como está ese centro comercial elevado que ustedes están viendo allí, y así como ustedes ven esa iglesia, lo que pareciera ser una boca de metro, una estación de subterráneo, eso que se encuentra allí es la entrada de uno de los centros comerciales de la ciudad subterránea. Y sí, como se los estoy diciendo, uno de los varios centros comerciales subterráneos que tiene la ciudad de Montreal. ¿Qué les parece si comenzamos a descubrir, entramos por esas puertas y nos adentramos al subsuelo de la ciudad de Montreal? Bueno, como se pueden imaginar, uno necesita un mapa para ubicarse debajo de la tierra y es lo primero que encontramos en este centro comercial que se llama Promenades Catedral. Y bueno, tienen que acostumbrarse con el tema del francés, todo está en este idioma. Tú estás aquí, you are here, no hace falta mucho descubrir qué es lo que significa. Y lógicamente hay todo tipo de establecimientos, como por ejemplo esta cadena que es Econo Fitness, según me han dicho, es uno de los gimnasios más económicos de todo el país. Como se podrán imaginar, un centro comercial subterráneo no tiene ninguna otra diferencia más que no ves la calle, pero lo que sí es extremadamente llamativo es que los centros comerciales subterráneos se conectan bajo la tierra con otros, como por ejemplo, estamos en el Catedral Promenade, pero ahí está la indicación de que si queremos continuar está el Centre Eaton. Y como una ciudad subterránea, lógicamente se conecta con el metro y lo único que nos separa del centro comercial al subterráneo son estas puertas, se mueven como están viendo y que podemos atravesar sin ningún problema. Y ya estamos en la estación del metro de Montreal y no hemos salido a la superficie y no pasamos frío. Muy interesante. Claramente ahí vemos que la estación del metro donde nos encontramos en este momento es la estación de McGill. En la superficie queda la popular Universidad de McGill, que es el que le da el nombre a el sector donde se encuentra esta estación, pero es literal, sales de los torniquetes y ahí mismo, bajo tierra, sin salir a la calle, están las puertas del centro comercial donde venimos ahorita. Claro, eso en el dado caso que querramos entrar al Centre Eaton de Montreal. Perdónenme mi francés que no es bueno, aquí estoy un latino tratando de hacer lo mejor posible. Annette me está acompañando a hacer este video y como se podrán imaginar, no conozco mucho de la ciudad de Montreal. Y bajo tierra, en la estación del metro de McGill, ¿qué consideras que es lo que deberíamos conocer de la ciudad subterránea? Es puro mall, puras tiendas. ¿Y a dónde quieres ir en este momento? Vamos ahora al otro mall, que conecta con el Eaton Center, que se llama Montreal Trust. Montreal Trust. Sí. Y no tenemos que subir a la superficie. Bueno, vamos a caminar de una vez, ¿no? Me tuve que quitar la chaqueta porque ciertamente no se necesita aquí adentro, hay una buena temperatura. Entramos al Centre Eaton y si quisiéramos entrar al metro, perfectamente dice la puerta, metro de la estación McGill. Justo entrando al Centre Eaton aquí bajo tierra, nos encontramos con algo bastante particular. A ver, les voy a dar 2 segundos para que ustedes noten lo que les quiero mostrar. Es un Starbucks, ¿verdad? Pero dice Café Starbucks, obviamente en francés, así como que si fuera necesario decir que es un café. Mi amigo Planeta Juan me dijo que acá hay una ley en Quebec que dice que toda cadena extranjera que tenga un nombre que no sea de este país, se le tiene que decir en este idioma de qué se trata. Sin embargo, yo pienso que es como un poco obvio, no todo el mundo en el planeta sabe que Starbucks es un café. Pero bueno, cada país tiene sus leyes y hay que respetarlas, ¿no? Para los que tengan la duda de la extensión de la ciudad subterránea de Montreal, pues aquí está. Esto que ustedes ven aquí es la línea verde del metro de la ciudad. Cada estación, aquí estamos en la estación McGill, esta es la estación Peel, la Guy Concordia, aquí está el Place des Arts. Y todos estos cuadritos azules son los centros comerciales que están interconectados bajo tierra. Por ejemplo, estamos acá en el Centre Eaton, como ya les dijo, pero al lado está el Place Montreal Trust, está al lado un Carrefour, está una Allianz, es decir, supermercados, bancos. Me dijeron que acá está el cine y tiene un mapa
para identificar cuáles son los centros comerciales que se comunican el uno con el otro bajo tierra. Por ejemplo, este complejo que está acá no se conecta bajo tierra con este otro, que hay que ir de la estación Peel a la estación Queen Concordia, pero sí podemos saber que de la línea verde del metro podemos cruzar por debajo de tierra, inclusive con la otra línea del metro que es la roja, y con todos estos otros centros comerciales que se encuentran bajo la superficie de la tierra. Es decir, que si interpretamos todo esto y lo llevamos a la vida real, pudiéramos pasar un día entero bajo la superficie de la ciudad de Montreal sin tener que salir hacia arriba y sin tener que congelarnos del frío, como por ejemplo en esta época. Díganme si esto no es sorprendente. Yo no me quedo hasta acá, vamos a seguir recorriendo a ver qué otra cosa curiosa nos encontramos. Estamos en la hora del almuerzo y vamos a comer el plato típico de Canadá, el poutine. Ya les voy a explicar qué trae esto, porque se ve un poco confuso en realidad, visualmente hablando. Lo que sí les puedo decir es que este tiene pollo y el otro no tiene. Ya vamos a experimentar a ver qué sabe el plato típico de Canadá. En esencia es como papitas fritas. ¿Y qué más trae? Trae Queso, papas fritas y pollo. Cabe mencionar que puedes pedirlo con lo que tú quieras. Te viene con bacon, te viene con pollo, te viene con chorizo, te viene con... Es versátil. Si lo quieres picante, picante. Si no lo quieres picante, no te... Muy bien, pero en esencia tienen que tener gravy y queso. Y después lo que tú quieras. Bueno, listo, buen provecho. Visualmente es como una ensalada de papitas fritas. Claro, la tienes que revolver. A ver, 1, 2 y 3. Bueno, aprobado. Cuando vengan a Canadá, láncense un poutine. Hey, algo que me llama muchísimo la atención y quiero detenerme acá es en el tema de los baños. Uno cuando está en un centro comercial como este está buscando dónde está el simbolito de hombres y el simbolito de mujeres. Pero como lo están viendo, el simbolito de hombres y mujeres en este momento está unido. Y ya les voy a mostrar de qué se trata y cómo es este asunto, al menos en este mall de Canadá. Tal como lo están viendo, es un baño unisex. Sí, cualquiera puede entrar, hombre y mujer. Y es un poco loco porque, aunque es normal, me gusta la idea, uno no está acostumbrado, en este caso, a que veas a hombres y mujeres saliendo de estos cuarticos. Lógicamente, no hay urinarios. Bueno, y si salimos, lógicamente, se puede todo el mundo lavar las manos, independientemente de su sexo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está buena la idea o se presta para otra cosa? En esta toma podemos apreciar perfectamente que estamos bajo tierra. Eso que les estoy señalando allá arriba es la entrada de la superficie, el Boulevard de Monsieur. Pero allá abajo está la entrada del metro y aquí abajo hay otro piso. Todo esto está bajo tierra. En este centro comercial del tercero que ya estamos recorriendo de la ciudad subterránea es donde podemos darnos idea de la magnitud de cuántos pisos bajo tierra estamos. Eso que ustedes ven allá arriba es la superficie. Y estos ascensores que vemos a nuestro lado de este centro comercial no son hacia arriba, sino son hacia abajo. Es decir, que podemos contar aproximadamente 1, 2, 3, 4. Estamos en el piso 4 bajo tierra y el último piso hacia abajo es el quinto piso bajo tierra. Sin duda alguna, alucinante, diferente, interesante. ¿No les parece? Y en el piso más abajo de este centro comercial encontramos a el Dollarama, que es la tienda más económica de Canadá. Es el similar de Family Dollar o Dollar Tree, que es lo que encontramos nosotros en Estados Unidos. Pero vean, exactamente 5 pisos bajo tierra está esta feria de comida, la segunda o tercera que ya hemos visto en este recorrido subterráneo bajo las calles de Montreal. Como se pueden imaginar, en estos centros comerciales encontramos todas las cadenas que en el mundo son muy famosas. Allá vimos Zara, también hay otras marcas locales como por ejemplo esta que se llama Stroke, o esta otra que se llama La Sux. Me imagino, yo pongo acento francés, ustedes saben. Está Starbucks. Ahora, continuando con nuestro recorrido, aquí ya nos damos cuenta que existe la otra entrada del otro centro comercial, o mejor dicho, esta indicación dice que lo próximo es la tienda La Maison Simons. Y el otro aviso es que también a través de este pasillo nos conectamos con la estación del metro Peel. Y todo esto sin salir a la superficie y no morirnos de frío.
Me encanta porque cuando tú cambias de un centro comercial a otro, ves las diferencias, inclusive hasta del diseño. Y por ejemplo, me estaba llamando muchísimo la atención esta tienda que la decía claramente Simmons. ¿De qué se trata Simmons? Es una tienda de departamento. Es como Maxis o Sears. Sí. O pero... JCPenney o Target. ¿Ah? Como Macy's. Más como Macy's. Pero nosotros seguimos recorriendo lo subterráneo de la ciudad, ¿no? Exacto. Ahora, sí me estoy dando cuenta que en este recorrido como que se acabó el pasillo, como que no hay más centros comerciales, pero sí hay dos salidas, ¿no? Bueno, porque lo que tenemos enfrente, Oscar y yo, es una torre completa de un cine. Normalmente estamos acostumbrados de un solo piso, 2 pisos. Esto es un edificio completamente de puros pisos donde tiene salas, IMAX. En la otra parte de allá está el metro, ¿no? Está el metro. Entonces puedes entrar directamente por el metro, puedes acceder por la superficie. Y sin salir hacia la nieve congelada. Claro, se acaba el pasillo porque es que tenemos el acceso al otro mall, al otro centro comercial que se llama Le Cours Mont Royal. Y ahí también tenemos el aviso de que podemos llegar fácilmente a la otra estación del metro, que es la estación Peel. Y aquí ya estamos en la estación del metro. Es un cambio radical, pero perfecto porque todo se comunica, ya lo sabemos, por debajo de la tierra. Y me encanta, o sea, me encanta. Tú literal sales del centro comercial y ahí vemos a los rieles del metro. De verdad que yo siento que esto pudiera ser interminable y uno nunca lo terminaría de conocer, porque en línea este es ya el 4º centro comercial consecutivo bajo tierra. Este centro comercial se llama Les Cours Mont Royal. Seguimos con mi mal francés y la particularidad es que pareciera como de lujo, ¿verdad? Es un centro comercial que tiene una arquitectura bastante particular. No hay tiendas caras. No hay tiendas caras. Es un centro comercial elegante, rico y sencillo. Sí. Pero en este momento vamos al metro y creo que allá están las puertas del metro, sin salir hacia la superficie. Lo mejor. Estación McGill. Próxima estación McGill, y tengo entendido que este es uno de los vagones más modernos del metro de Montreal y de verdad que sí se siente, es bastante bonito, tiene buena iluminación, está limpio y se siente que está nuevo. Esta es la estación del metro de Champs-de-Mars y amigos, ahí se encuentra el exterior a bajo cero. Y se siente, chicos, ¿están preparados para salir otra vez a las temperaturas gélidas? Se abren las puertas y miren todo el viento que hay hacia afuera. ¡Brr! Ya, honestamente creo que es una muy buena idea esto de la ciudad subterránea porque regresar a la realidad del frío canadiense es complicado. Yo les digo que me ha encantado conocer Montreal y que a ustedes también les haya encantado este video. Canadá es un país que sin duda alguna te puede dejar enamorado. Y si a ustedes les ha gustado este video, por favor no duden en darle me gusta con la manito, que me sigan en Instagram porque ahí me pueden encontrar como @OscarAlejandro, y no duden en suscribirse en el canal ahí en el botón rojo y que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video. Obviamente será hasta la próxima aventura.